sexual. De acuerdo al Instituto Mexicano de la Orientación Sexual, el 90% de los niños criados por una unión homosexual han presentado síntomas como estrés, rebeldía, pena, ansiedad y miedo, llegando con esto a problemas de inseguridad que, para reducir los posibles problemas en el niño, deben ser tratados con especialistas. De otra forma, el niño se vería expuesto a un desarrollo personal amenazado y, por ende, envuelto en el riesgo de desadaptación social. Y cabe recalcar que este estudio marca un 90%, del cual se hizo tomando en cuenta 500 testimonios de personas voluntarias que fueron criados bajo una unión homosexual. Okay. Ahora cada quien más de 20 minutos para decir sus argumentos. Por favor. Ok, primero antes que nada, pues, como tú dijiste, tu encuesta. Primero que nada, respondiendo a la introducción del equipo contrario, queremos enfocarnos más que nada en la desadaptación social, más no en los derechos de los niños. Y respondiendo a tu argumento, queremos aterrizar esta tesis en México. Estamos en una sociedad que no cuenta con los modelos educativos actualmente para respetar a estos niños que son adoptados por una pareja homosexual. Por lo tanto, concluimos que los niños tienen afectaciones por esta familia. Este lo hiciste en Estados Unidos en una fundación que tiene 32 países, de lo cual las parejas, en tu conclusión, eran estables. Pero en México se hizo un estudio igual, y como dijo, México no tiene no tiene las bases para la educación de decir bueno o malo, y aquí las parejas homosexuales son inestables. Según el Instituto Mexicano de Orientación Sexual, este tipo de relaciones son cortas, menores a los 18 meses, en donde la probabilidad de divorcio en las parejas gay compuestas por dos hombres son 35% más altas en los matrimonios. Sin embargo, como habíamos dicho al inicio, que la discriminación es el punto principal para la desadaptación social del niño, podemos concluir que en México no están, como habíamos dicho anteriormente, no tenemos bases educativas suficientemente buenas para educar a los niños, para que sepan que esta generalidad de los sexos es normal. Por lo tanto, hasta que no tengamos una base establecida en la educación que diga y que le pueda enseñar a los niños de una forma correcta que esto es algo normal, que no es como lo que les han enseñado normalmente, entonces estos niños van a poder seguir discriminando de cierta manera a sus compañeros. Y no solamente a sus compañeros, también a sus padres, porque en muchas de las ocasiones los padres son los que inculcan ese pensamiento a los niños. Y los niños obviamente piensan que es lo que se debe hacer porque los niños tienden a copiar los comportamientos de sus padres. Entonces si los padres les dicen a los niños, ¿sabes qué? O sea, ese niño tiene 2 papás, entonces los niños no van a creer, porque los niños copian el comportamiento de los padres. Bueno, retomando el punto que acabas de decir, entonces, ¿qué pasa en México, donde más del 50% de la población vive bajo un techo en una familia tradicional? ¿Qué pasa con el otro 50% de familias que no viven en un modelo tradicional y de esos niños viven con padres homosexuales? Va a haber discriminación, van a sufrir de estrés, de ansiedad, porque ese 50% que no puede aceptar todavía, porque no tenemos la educación y porque son parejas heterosexuales o que no son homosexuales, van a inculcar, como dijiste, estos pensamientos. Bueno, es una pregunta rápida. ¿Tú crees que se respetan todas las leyes que están ahí puestas? Para complementar, pues creo que eso sería un mundo utópico donde toda la sociedad respetara todos los derechos y obligaciones que están constituidos en la Constitución, para la redundancia. Entonces creo que es evidente que la gente no va a respetar eso y que lamentablemente va a discriminar muy posiblemente a estos niños. Qué bueno que pudiste meterlo de la mayoría y minoría. Bueno, aquí en México la mayoría, el 80% de los mexicanos son católicos. Como todos saben, el catolicismo ahorita desaprueba el matrimonio gay, por lo mismo desaprueba el matrimonio gay, desaprueba la adopción gay. Y en México el DIF ha recibido solo 7 solicitudes en el último año de acuerdo a alguna pareja gay quiera adoptar. O sea, ¿cómo piensas que ellos son capaces de querer a un hijo y de poder crearlo bien si ni siquiera quieren hacerlo? En la mayoría. Y bueno, si estás hablando de mayorías en la discriminación, ¿tú qué crees que sea mayor? ¿Que 20 personas discriminen a 3 personas? Justamente porque una mayoría que es de alguna forma normal, como se llaman ellos, discriminen a 3 personas que son diferentes. O que una persona discrimine a otra persona que supuestamente es diferente, pero de una manera total, mucho menor. Entonces, si vas a meter la discriminación por mayorías, entonces pues la discriminación a los homosexuales va a ser aún mayor.
Ahorita que la vas a traer. Bueno, que hablaste en su mayoría, ok, 83% son católicos, de lo cual tú puedes reaccionar de una forma, pero tú no puedes garantizar que la mayoría del otro 80% pueda reaccionar de la misma forma que tú. Por lo mismo, eso genera como más, se presta más a que pueda haber más discriminación y mucho más hacia las parejas de padres homosexuales. Y también si estás hablando de la discriminación de sexos, o sea, sí, no se debería tener una discriminación de esa forma, pero entonces no se debería tener una discriminación en la educación tampoco. Y hasta que no se pueda lograr vencer esa discriminación en la educación, entonces no podemos pensar que la mayoría de las personas va a estar educada para respetar una relación homosexual. Por lo tanto, la discriminación, y como están siendo igual la mayoría, va a continuar así. Entonces los niños van a seguir teniendo esos problemas y van a seguir teniendo esa desadaptación social. 10 segundos. Bueno, estás comentando que hay muchos testimonios que aseguran que los niños están diciéndole a la sociedad que no sufren de efectos. Me gustaría escuchar más porque hasta este momento hemos escuchado solamente dos, de una asociación estadounidense y de un testimonio de una psicóloga, no recuerdo qué dijiste, perdón. Y retomando el tema sobre la sociedad mexicana y la religión católica y ese 83%, lamentablemente México está dentro de los 5 países en América Latina con más homicidios de gente homofóbica a niños que son adoptados por una pareja homosexual o simplemente a los padres homosexuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ok, perfecto, ¿cómo nos sacaste lo de violar menores y qué se pueden hacer? En respuesta a eso, en conclusión, totalmente contraria a lo que señaló un estudio de la Universidad de Savannah, en hogares en los que habita un adulto homosexual, los niños tienen más probabilidad de experimentar estrés y prejuicios asociados al abuso sexual por parte de un adulto homosexual. Eso quiere decir que, literal, en encuestas ha salido de que del estudio que hizo la Universidad de Savannah, de cómo se ponen hasta en más riesgo y de cómo pueden esto generarle más estrés y más preocupaciones en todo los hijos adoptados por parejas homosexuales. Y bueno, volviendo a la parte de la educación, que creo que es uno de los temas más importantes, nunca hemos mencionado que nosotros los veamos de cierta forma. Estamos diciendo que en general en México no se educa a la gente para poder tener un pensamiento diferente. Estamos hablando de que México no está teniendo los mecanismos necesarios educativos para poder educar a la gente en general de estos temas. Y en su mayoría, como lo habías dicho, en su mayoría casi el 83% opina de una forma, a excepción de pocos. Bueno, comentaste de esos reportes de los doctores de filosofía y letras, pero creo que este tema debe ser tratado a través de hechos. Debe ser tratado por la sociología y la psicología que muestran los hechos sobre los estímulos que los niños están sufriendo. Y pues bueno, esto nos lleva a que, como habían comentado hace rato, las familias homosexuales no son estables. Las estadísticas muestran que a lo mucho, en promedio obviamente, duran 18 meses. Y estaban comentando que el niño tiene los derechos a ser adoptado y a salir de un orfanato, de su entorno que está sufriendo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que va a estar adoptado y después de año y medio, de 2 años, va a volver a tener solamente un padre o una madre. Bueno, acabo de decir que la institución no son hechos, pero sí es una institución que marca los pensamientos de muchas personas y que muchas personas ahorita mantienen todavía pensamientos conservadores. Los pensamientos conservadores son a los que nos referimos. Y también seguimos hablando de las mayorías. Tenemos un 83% de la mayoría de la gente que tiene pensamientos conservadores. Y sí, justamente lo que dijiste tú lo dijo Santiago. No todos, pero al final hay una mayoría. Al final sigue habiendo una mayoría de personas que piensan de una forma conservadora. Bueno, y a pesar de esto, el Instituto Colombiano del Bienestar de la Familia asegura que varias investigaciones han logrado establecer que personas homosexuales nacieron y han crecido en hogares con figuras homosexuales y al mismo tiempo ellos resultan de la misma forma. Esto determina que no se garantice el desarrollo de los hijos. Al mismo tiempo que los homosexuales aquí en México, literal, casi un 80% no es aprobado por ellos. Se acabó el tiempo. Ya. No, espera. No, espera. Es que te ve y dije, espera. 1, 2. Bueno, nosotros en sí tenemos la mayoría, del 83% de la gente en lo que sigue siendo conservadora, tanto sea como religión como en escuela. Tanto que esto no aprueba la adopción de parejas homosexuales y por lo mismo le puede causar a los hijos adoptados algunas tendencias.
Y bueno, obviamente ligando la mayoría con la educación tanto familiar como religiosa, todavía, como mencionaron ahorita, tiene tendencias conservadoras que hasta que no se erradiquen, hasta que se deje de discriminar la parte de la adopción homosexual o de las actitudes homosexuales en la educación también, solo hasta ese momento la gente va a poder aceptar de una manera general a las parejas homosexuales y a la adopción de niños por parejas homosexuales. Y también concluyendo que varias instituciones han demostrado científicamente que los niños que son adoptados por este tipo de familias sufren efectos como depresión, ansiedad, estrés, y pues al fin de cuentas no están viviendo una mejora al ser adoptados por este tipo de familias. Gracias.